Señor, concédeme serenidad para aceptar las Para cosas aceptar las cosas que no puedo cambiar, por tanto valor para cambiar, más que se puede y sabiduría sabiduría para reconocerlas. es más su voluntad y no la mía. Gracias, Padre. Así sea. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Se van a ir sumando a medida que la reunión va en curso. Y darle la bienvenida a la señora Paola Riveros. Ella es psicoterapeuta, especialista en adicciones. Y hoy nos va a hablar sobre las relaciones tóxicas y por qué repetimos relaciones tóxicas. Señora Paola, bienvenida. Estoy. Hola, no me digas señora, me hace sentir vieja. Ok, Paola, bienvenida. Soy Paola. Muchas gracias. De nada. Fíjense, yo creo que hubo una confusión porque mandaron un link a la página de Facebook que yo tengo, que se llama Buscando mi Voz, diciendo que era la sesión a las 9. Y antes mandaron otro que decía que era a las 10. Entonces yo creo que ahí mucha gente se ha de haber confundido en los horarios, porque hubo 2 horarios que pusieron. Pero bueno, vamos a iniciar la charla del día de hoy. Vamos a platicar sobre codependencia y por qué seguimos en las relaciones destructivas. Pero fíjense, a mí me gustaría enfocarlo a que vayamos entendiendo qué es codependencia. Me voy a presentar, yo soy psicóloga clínica, mi licenciatura es psicología clínica, tengo una especialidad en tratamiento de adicciones, tengo otra especialidad en tratamiento de codependencia con personas que se dedican a esto en Estados Unidos, porque en México no hay formación. Yo vivo en México y no hay formación para atender la codependencia. Entonces, tengo una especialidad en codependencia y también estudié en un instituto de salud mental acá en México, neuropsicología y neurodesarrollo. Acabo de terminar mi maestría en terapia existencial, que es una rama del psicoanálisis que fundó Víctor Frank y que le dicen comúnmente logoterapia. Y me dedico pues a tratar adictos, a tratar codependientes y a dar conferencias. Tengo un canal de YouTube, tengo una página de Facebook que creo que fue así como me contactaron, padrísimo. Y entonces te doy todo esto para que puedas saber con quién estás platicando y qué es lo que vas a escuchar hoy. También nadie se dedica a este tipo de temas en salud mental si no es porque tiene un familiar o es adicto o creció con un adicto. Mi padre es un alcohólico activo y por eso inició toda mi carrera profesional en un intento por quererlo ayudar y por querer salvar a mi familia del dolor que provoca el alcoholismo. Y acabó siendo que mi padre sigue bebiendo hasta el día de hoy y todos los demás miembros de la familia estamos mucho mejor ahora. Pero fíjate, vamos a entrar entonces al tema y la primera pregunta que yo plantearía es, ¿qué es la codependencia? Vamos a definir la codependencia para entender por qué me sigo vinculando de una manera repetitiva y compulsiva con cierto tipo de personas y sobre todo porque yo soy igual con todas las personas con las que me vinculo. Porque cabe aclarar que mucho de lo que sucede en Al-Anon es que vamos culpando a las personas con las que nos relacionamos o culpamos el alcoholismo de la persona y no nos hacemos responsables del tipo de vínculo que generamos con esta persona, que es la parte que te toca a ti curar y sanar. Yo no voy a por día, porque todo tiene que ser centrado en lo que a ti te está pasando, en lo que tú necesitas mejorar, destructivas o tóxicas con los demás. Entonces, fíjate, la codependencia
y se puede manifestar de diversas formas. Es importante a lo mejor que lo vayamos lo vayamos desmenuzando en síntomas que pueden derivar en emociones de muchísima angustia, que en los codependientes puede haber trastornos de ansiedad, trastornos de esquizoafectivos como bipolaridad, también puede haber depresión crónica y también puede haber estos ataques de pánico y demás. Hay muchas maneras en que se manifiesta la ansiedad. Entonces, por ahí alguien tiene abierto su micrófono, que lo cierre. Ahí está. Ok, fíjense. Entonces, los primeros síntomas de la codependencia que quisiera platicar contigo, y ya tú irás haciendo un recuento de lo que te pasa a ti. Y el primer síntoma que te comparto es tener sentimientos de sentirse responsable de lo que otros eligen o de lo que otros sienten. Y si yo soy responsable de lo que el otro siente y elige, entonces trato de rescatarlo, arreglarlo, hacerlo sentir mal, perdóname, bien todo el tiempo y resolverle sus problemas. Entonces, yo me voy a sentir responsable del otro porque aprendí a sentirme responsable del otro. Aprendí que el otro era más importante que yo, que el otro era más importante que mi propia persona, y entonces aprendo a estar constantemente conectándome con los otros antes que conmigo. Otra característica o síntoma es que te sientes frustrado y resentido cuando los demás no quieren que los ayudes a resolver sus problemas. Los codependientes tendemos a ser gente muy tiche. Esa es una palabra mexicana, tal vez deba aclararlo, muy entrometida en la vida del otro. Entonces vamos y le decimos, yo te ayudo a esto, mira, yo te llevo esto, ¿no? El otro día estaba platicando con una hermosa paciente y me decía ella, es que mi hermana se cambió de casa y se cambió aquí al lado de mí, cerca de mí. Y entonces yo he ido todos los días a preguntarle qué se le ofrece, en qué la puedo ayudar. Y yo le pregunté, ¿y ella te ha pedido que la ayudes? Y me dice, no. Y le digo, ¿y por qué la vas a ayudar si ella no te ha pedido que la ayudes? Y entonces me dice, lo que pasa es que yo siento que la debo de ayudar. Y el tema es que ella se sentía con una necesidad, ella tenía mucha ilusión de que su hermana se fuera a vivir ahí, donde vive ella, porque quería estar acompañada. Pero ella no había entendido que lo que ella quería era estar acompañada. Y entonces iba a buscar a su hermana para ayudarla, cuando lo que en realidad ella quería era compañía, era estar cerca de su hermana. Tuvo que descubrir que entonces ella, más que ayudarla, lo que quería era estar con ella. Y el pretexto era ayudarla. Y ahí entonces generó en su hermano una reacción que a ella no le gustó, porque su hermana le dijo, yo no necesito que me ayudes. Gracias, está todo bien. Y entonces ella se sintió ofendida porque su hermana no la necesitó. ¿Te das cuenta cómo podemos torcer? La verdadera necesidad no es de ayudarlos, sino de estar con el otro, de tener compañía, pero no sabemos pedirlo. Ok, fíjate, está también que tu sentido de vida, lo que para ti es importante, lo que te da sentido, lo que te hace pararte todas las mañanas y tener ganas de estar y subirte al mundo, es cuidar a los demás. Tu principal objetivo es el otro, entonces me da sentido de vida que el otro me necesite. Y aquí nace una idea muy importante que no quiero pasar por alto decirte. Cuando tú haces del otro tu sentido de vida, suceden dos cosas. El otro se convierte en alguien más importante que tú mismo, pero también
el otro tiene la imperiosa necesidad, tú tienes la imperiosa necesidad de que él o ella cumpla con ser siempre una persona que te necesite ayuda. Está prendido un microfonito. Me distraen, se me va la onda. Entonces, fíjate, entonces el otro es esta persona que va a necesitarme y entonces yo voy a estar tranquila o tranquilo si me sigue necesitando. Y así encuentro sentido. Y entonces, si eres mamá de un adicto o papá de un adicto, sobre todo las mamás de adictos y las esposas de alcohólicos y adictos, lo que hacen es eso, es preferir que esta persona siga siendo inmadura, siga siendo una persona incapaz de cuidarse a sí misma para entonces yo tener sentido de vida. Y ahí está la paradoja de la enfermedad. Cuando yo me vinculo con un adicto, tengo que estar muy atenta a cuáles son mis intenciones reales con esa persona. Entonces, ahí te dejo esto para que lo pienses. Tus relaciones pueden tener una cualidad obsesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo estás pensando en esa persona obsesivamente. Todo el día lo traes en la cabeza, todo el día. Y claro, si es un alcohólico o un adicto, por supuesto que sus fechorías y sus conductas desorganizadas provocan impacto emocional y por lo tanto la obsesión se vuelve algo constante. Pero también si estás vinculado con un narcisista, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser un adicto a sustancia, sino alguien que está muy centrado en sí mismo y que no conecta empáticamente contigo, sino solamente con sus propias necesidades, te mantiene muy ocupada estar piense y piense, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para que esta persona me haga caso? ¿Por qué se puso así de mal humor? ¿Por qué no me quiso contestar el teléfono? ¿Por qué me dejó en visto? ¿Por qué me ghosteó? Entonces todo el tiempo estás obsesionado por pensar en esta persona. Tienes dificultad para aceptar ayuda. Como tú eres el que brindas la ayuda, entonces tienes mucha dificultad para decirle al otro, necesito ayuda. Y también es importante decir lo siguiente, yo tengo dificultad para pedir ayuda porque no tengo conexión conmigo mismo. No sé exactamente lo que necesito. Y como no sé lo que necesito, ¿por qué no sé lo que necesito? Porque estoy tan centrado en los demás que descuido mis necesidades básicas, dormir, comer, descansar, divertirme, y entonces estoy pensando más en el otro, me descuido y por lo tanto nunca pido ayuda. O pienso yo no la necesito. Y puedes estar con un dolor de algo en alguna parte de tu cuerpo y ni siquiera estar como haciéndote caso. O piensas, esto es normal, así se vive. Con este dolor así se vive, es normal. Entonces, tienes dificultad para aceptar ayuda, tus miedos, y aquí viene uno, el miedo al abandono y al rechazo hacen que te conviertas en una persona tolerante al maltrato y que busques todo el tiempo que te ayuden. Y que todo el tiempo buscas agradar al otro. Entonces, eres servil. Al momento que estás en una relación y que el otro se enoja y que el otro se intolera y que el otro se pone grave, a ti eso te prende todas las alarmas, me va a dejar, me va a abandonar, y el otro inmediatamente se da cuenta por tu discurso, por tu angustia, porque sabe leer tu emoción, de que por ahí te puede enganchar. Y inmediatamente se da cuenta, sobre todo si es un adicto o un narcisista, que tú estás necesitando de esa persona y tienes mucho miedo a que te abandone y a que te rechace. Y aquí, como te vuelves tolerante a que te maltraten, empieza el maltrato físico, verbal, psicológico, emocional, sexual. ¿Por qué? Porque es más importante que no se vayan por el profundo miedo que viene desde la infancia a que te dejen. Y ahorita vamos a hablar de la infancia. Eres demasiado trabajador, demasiado responsable, hasta llegar al punto del agotamiento. Trabajas en tu casa, ganas dinero, pero haces esto, pero llevas a no sé quién al doctor y lo recoges, y entonces todo el día estás ocupada en mil cosas que no son
tú. Entonces te vuelves completamente desconectado de ti mismo. Habitualmente priorizas las necesidades de los otros. Están por encima de ti. Y entonces tu rutina diaria, o sea, tu manera de pensar y estructurar tu pensamiento siempre está cargado de deberes ser para con los demás. Y por lo tanto te cuesta muchísimo trabajo poner límites y decir no, ser asertivo y expresar correctamente sin llorar, sin enojarte, sin manipular o chantajear lo que tú necesitas y lo que tú deseas. Casi siempre cuando decimos lo que necesitamos, lo hacemos ya porque ya llegamos a un límite mayúsculo y ya lo hacemos de manera muy escandalosa, muy gritona, o hay gente que en la vida logra decir que poner un límite y pasan muchos años en conflicto por eso. Le tienes miedo al conflicto, somos evitativos del conflicto, entonces todo el tiempo estamos con muchísimo miedo al conflicto. El conflicto es algo que nos aterra. Y yo te preguntaría, ¿por qué le tienes miedo al conflicto? ¿En dónde aprendiste que el conflicto era algo tan grave o tan amenazante que hoy en tu vida adulta le tienes miedo? Y entonces evitas en todo momento evitas tener conflicto con las personas. Tienes dificultades para confiar y ser vulnerable. Y fíjate, se dice que los codependientes son personas muy vulnerables o muy frágiles y eso es algo que no necesariamente sucede. Es más, casi nunca sucede porque la dificultad que un codependiente tiene a confiar en el otro y a ser vulnerable es enorme. Porque si tú creciste en un ambiente amenazante, disfuncional, aprendiste a no ser vulnerable, a quedarte con tus emociones y a no permitir que el otro entre. Y me vas a decir, ¿pero cómo? Si a mí me lastiman todo el tiempo. Sí, te lastiman, pero podría ser que sea un dolor manejable para ti, porque estás acostumbrado a estar siendo lastimado. Pero sin embargo, en lo más profundo tienes una dificultad enorme de confiar en las personas. Por eso también te cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda a alguien que no conoces. Y muchísimo trabajo decir lo que verdaderamente estás sintiendo. Reprimes, por lo tanto, tus emociones, no estás conectado con tus emociones y entonces una de las partes más importantes en la recuperación es trabajar con las emociones. ¿Qué verdaderamente estoy sintiendo? ¿En qué parte de mi cuerpo la estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esta emoción? Y nombrarla. Porque lo que estamos acostumbrados los codependientes es a reaccionar instintivamente, así de pum, impulsivamente a las emociones, sin entender por qué lo hacemos. Y entonces al reaccionar de esta manera, todo el tiempo estamos desorganizando nuestro entorno y a nosotros mismos. La baja autoestima es una característica que nos decimos mucho, tengo baja autoestima, no me quiero a mí mismo, me siento poco digno de ser amado, no me siento suficientemente bueno, no nada más con la pareja, sino tampoco en la familia, pero tampoco en el trabajo. Somos inseguros cuando conocemos a alguien nuevo, alguien que llegamos a un lugar y nos retraemos. Y la baja autoestima también tiene que ver con esta dificultad para mostrarnos, para ser abiertos, pero también porque tenemos una identidad basada en la ayuda al otro. Entonces, cuando conocemos a alguien o cuando estamos en lugares en donde la demanda es diferente a ayudar, no sabemos cómo comportarnos. Y también, como estamos tan desconectados de nosotros mismos, hay un hueco en nuestra identidad. De pronto no sabemos bien quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos. Entonces, ahí es donde, esos son los pilares de la autoestima y por lo tanto nos mostramos inseguros y nos sentimos poco valiosos. Te quieres sentir en control todo el tiempo y
tienes muchísimas dificultades para adaptarte al problema. Cuando las cosas no salen bien, te cuesta mucho trabajo adaptarte. O cuando no salen como tú lo planeaste, te cuesta mucho trabajo adaptarte. Ceder a otro plan, cambiar, flexibilizarte. Y por lo tanto, el que tú pidas ayuda, el que tú acudas a psicoterapia, el que tú busques un grupo, es un acto de valentía, porque lo que hace el grupo necesariamente y lo que hace cualquier psicoterapia es romper tu patrón de pensamiento inflexible, y la sensación de que vas a tener control es algo de las primeras cosas que se ponen en duda cuando estás en recuperación. ¿Control de qué? ¿Quién tiene control? El control lo tiene el poder superior. Yo lo llamo Dios. Entonces, si yo dejo mi voluntad y mi vida en manos de Dios, como me dice el tercer paso de los grupos de los 12 pasos, entonces estoy perdiendo el control yo. Y esa es una de las principales de las principales causas por las que yo puedo renunciar a la recuperación. O que no me dé cuenta que lo estoy haciendo sistemáticamente, pidiendo control de algo cuando en realidad no lo tengo, o no debería pretender tenerlo porque no soy Dios. Entonces, ¿de dónde viene la codependencia? La codependencia viene de la dificultad de haber crecido en una familia disfuncional. Los rasgos de los codependientes generalmente se desarrollan porque hubo un trauma en la infancia, en donde creciste probablemente con padres adictos, con padres con alguna enfermedad mental, y me refiero a enfermedad mental no necesariamente que son esquizofrénicos o que son psicóticos, sino puede haber sido que tu madre estaba deprimida, o que tu madre o tu padre era diabético, tenía hipotiroidismo, cualquier cosa que afecte el estado de ánimo, cualquier enfermedad que pueda afectar el estado de ánimo, pudo haber provocado que no conectaran emocionalmente y profundamente contigo, que no resolvieran profundamente tus necesidades, y eso también provoca trauma. Pero también hay otra cosa que está pasando muy frecuentemente en las generaciones que ahorita tienen 30, 25 años, que es que sus familias tuvieron que ir a trabajar los dos padres, o la familia se rompió y el padre se fue y se quedaron la madre con los niños solos, y entonces la madre tenía que salir a trabajar y los niños pasaban mucho tiempo solos. Estas generaciones son generaciones en donde se habla de soledades crónicas, y esas soledades crónicas provocan codependencia. Claro, si te pones a pensar que uno de los síntomas de la codependencia es que no quieres que te abandonen, viene de estas situaciones que a lo mejor tú me puedes decir, es que yo no pasé nada grave en mi casa, no hubo golpes, no hubo alcoholismo, no hubo disfuncionalidad, mi mamá era buena, y entonces sale a reducir cuando trabajas tu historia que pasabas mucho tiempo en soledad como niño. Aunque estabas con tus otros hermanitos, no había alguien adulto que proporcionara la seguridad que los niños necesitan. Fíjate, aquí está, esta es la razón por la cual somos codependientes. Y entonces vamos a platicar cómo te recomendaría o cómo tendrías que trabajar desde la parte de la psicología clínica la codependencia. Cómo tendrías que trabajar la codependencia y cómo tendrías que empezar a pensar esta programación. ¿Qué tendría que pasar para que tú pudieras empezar a avanzar en dejar de ser codependiente? Hay muchísima gente que dice, cosa que yo no comparto, que dicen que tenemos que ser, es una enfermedad que no se cura y que es una enfermedad mental. Ojo, no es una enfermedad mental, es una condición. El trauma infantil puede provocar alguna otra enfermedad mental, y entonces la gente que tiene rasgos de codependencia sí tiene depresiones, puede tener
ya lo dije, algunas otras enfermedades mentales, pero en sí la codependencia no es una enfermedad mental, es un patrón de pensamiento que te hace depender del otro. En el DSM-5, que es el manual de la psiquiatría en Estados Unidos, lo hacen los estadounidenses, viene, los psiquiatras, la Asociación Americana de Psiquiatría lo hace, viene un diagnóstico que es de dependencia emocional, pero ojo, no todos los dependientes emocionales, no todos los codependientes, perdón, son dependientes emocionales. Entonces, acá en esta plática estamos hablando de codependencia. Y es importante que lo aclaremos para que tú también tengas un poquito más de información y puedas también buscar alternativas y buscar información de acuerdo a lo que está dicho en la psicología, en la salud mental por los especialistas. Entonces, fíjate, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo lo y por eso puedes dejar de serlo? Ahí está el tema. Puede ser que no cambie tu familia, puede ser que tu marido siga siendo el alcohólico, puede ser, pero tú puedes empezar a dejar de ser codependiente. Y ahí es donde empieza la esperanza, porque entonces yo puedo dejar de tener ciertas conductas y ciertas maneras de pensar al otro y de pensarme a mí, y por lo tanto, si yo cambio mis juicios y mis actitudes, puede hacer que mi vida sea mejor. En Al-Anon dice, si tú cambias tus juicios y actitudes, puedes hacer que el alcohólico deje de beber, que es como súper fuerte eso, súper importante eso. Entonces, vamos a ver, fíjate, ¿cómo puedo evitar las relaciones codependientes? Y ahí es donde viene de la infancia. Si hubo un trauma, lo tienes que trabajar en psicoterapia. Los grupos de 12 pasos no son para trabajar trauma infantil, son para trabajar un camino espiritual, y si compartes con la psicoterapia, te va a ir muy bien y lo puedes aplicar en toda tu vida. Fíjate, el primer punto que te puedo decir para evitar las relaciones codependientes es que en lugar de negar tus propias necesidades, priorices tu cuidado personal. Y hablábamos de que el codependiente tiene una necesidad enorme de estar conectado con la necesidad del otro. O sea, el otro es más importante que yo tengo que resolverle la vida al otro porque eso me da sentido. Entonces, lo primero que tengo que hacer consciente es, tengo que conectar con mi cuerpo, tengo que conectar con cómo está mi cuerpo, tengo sobrepeso, como compulsivamente, no duermo bien, no evacúo bien, todo lo que le pasa a mi cuerpo, tengo que por primera vez en mi vida conectar con eso y pensar, esto es mi cuerpo, y hacer un profundo análisis y escaneo de lo que te pasa. Tienes que priorizar tiene que estar primero tú. Por eso hay muchísimas personas que cuando entran a la recuperación, lo primero que hacen es pensar que están siendo egoístas por pensar en ellas mismas. Muchas de las personas que entran a la NON entran porque tienen un familiar adicto o alcohólico. Y al pensar que lo que te dicen en el grupo y que lo que te dicen en la recuperación es piensa en ti, que empiece por ti, háblame de ti, entonces piensas, soy egoísta. Claro, y te diría, sí, inmediatamente se prende tu alarma y tu programación. A ti te enseñaron que era más importante el otro que tú. Y para sobrevivir, te tenías que centrar en el otro antes que en ti. Entonces, cuando es muy importante que pienses, si yo crecí en un ambiente disfuncional, yo no era tan importante como el que era importante en mi casa, que era el enfermo adicto, el enfermo psiquiátrico, o simplemente lo más importante era tener comida en casa, con techo, las necesidades básicas, entonces no era importante yo. Entonces, tenemos que asumir que la responsabilidad de comunicar y de conectar primeramente con lo que siento, con lo que quiero, con lo que necesito, es mía. No puedo estar pretendiendo que el otro adivine que yo necesito eso.
Pero es más, te puedo decir que como codependiente ni siquiera sabes bien qué necesitas, ni siquiera sabes bien en qué andas mal o qué te falta. Pero sí, de repente tenemos una actitud muy infantil en donde debería de ser alguien más que se diera cuenta de eso. Y ahí está la manifestación de nuestro trauma infantil. Segundo punto, en lugar de tratar compulsivamente de arreglar, de cuidar, de atender a los demás, tienes que hacerte más consciente de que tú tienes que tomar tus decisiones y que el otro debe tomar sus decisiones. Y aquí la clave, y es una de las claves más importantes que me enseñan los grupos de 12 pasos de codependencia, es que yo tengo que asegurarme de que el otro me esté pidiendo ayuda. Si el otro no me está pidiendo la ayuda, yo no puedo pretender ayudarlo si no me está pidiendo ayuda. Puede ser que yo le diga, aquí estoy, cuando me necesites, aquí ando, pero no correr detrás de esta persona para ayudarlo, sobre todo si es un adicto, porque entonces ahí es donde entra el famoso término que usamos mucho en los 12 pasos, que es solapas la adicción del otro, habilitas la adicción del otro, le haces fácil su adicción, porque si le resuelves todo lo demás, que son sus necesidades y sus problemas y todo, el otro está libre para hacer lo que le gusta hacer, que es consumir. Entonces, si te cuidas a ti y te centras en ti y lidias con tus emociones y estás conectado contigo, entonces permites que el otro viva sus consecuencias y tú vives las tuyas. Tú vives más feliz porque estás conectado contigo, estás haciéndote caso y permites que el otro, aunque no te guste la consecuencia que viva el otro, la viva esa persona, no tú por él. Fíjate. Tercer tip, en lugar de buscar que el otro te valide, que el otro te valore, que el otro te diga que eres importante, tienes que encontrar la propia validación y aprobación. ¿Cómo lo puedes hacer? Cuando tú te empiezas a conocer a ti misma, a ti mismo, vas a encontrar que eres una persona muy valiosa, que se ha descuidado en ciertas áreas, pero si te llevas al doctor, si te llevas a que te hagan un buen corte de cabello, si te cuidas, si te procuras, si te alimentas bien, entonces vas a estar mucho más contento contigo, más contenta contigo misma. Y vas a decir, si yo me quiero, si yo me procuro, si yo me conecto conmigo, voy a sentir que yo me puedo dar. Y es ahí donde está la clave. Decimos, date lo que te falta. Claro, si yo estoy conectada con lo que me falta, me lo puedo dar. En un ejercicio consciente de saber quién soy, de reconocer mis necesidades, de reconocer mi historia de vida y entonces saber que hubo momentos en mi vida en donde no se cumplió, sobre todo cuando yo era niño, no se cumplió con cubrir mis necesidades. Entonces, por eso tengo que estar atento a mí. Otro punto es que en lugar de juzgarte y criticarte tan duramente, te tengas compasión. Aquí viene algo bien interesante. No se trata de que estés constantemente pensando, pobre de mí, y te conmiseres por lo que te está pasando. Porque en la conmiseración no hay cambio. Simplemente eres víctima de lo que está pasando y tú no tienes poder para cambiar lo que está pasando. Y ojo, lo que está pasando no está pasando porque el otro beba o se drogue. Está pasando porque tú permites que eso te afecte. ¿Qué quiero decir con eso? En la autocompasión me dejo de juzgar, me dejo de criticar tan duramente y empiezo a ver cuáles son mis talentos, qué es lo que sé hacer bien, qué es en donde soy bueno, qué talentos tengo, qué me gusta hacer, qué disfruto. Y entonces empiezo a tener mucha más calidad de vida independientemente de que el otro beba o de que el otro se drogue o de que el otro no esté. Y me vuelvo una persona mucho más tranquila, mucho más amable y me vuelvo una persona con la que es más fácil estar.
porque dejo de criticarme y por lo tanto dejo de criticar a todo el mundo. Dejo de poner en tela de juicio lo que me dice todo mundo. Dejo de ser tan reactiva al gobierno, a la vecina, al diputado, a mis hijos, a mi marido, y entonces empiezo a ser mucho más compasiva conmigo, pero también con los demás. La compasión es una palabra que podemos partir en dos. Con pasión, con tu pasión, con tu dolor. Entonces, si yo entiendo tu dolor, entiendo quién eres. Y ahí es donde te digo, tienes que tener autocompasión, tienes que comprender tu propio dolor. Quinto punto, en lugar de estar complaciendo a todos, es importante que desarrolles un sentido de ti misma, de ti mismo más fuerte. Cuando yo me conozco, cuando yo sé quién soy, puedo ser más fuerte, porque entonces mi propia identidad es fuerte, es sólida. Nadie puede llegar a decirme quién soy, porque yo ya sé quién soy. Cuando hay abuso verbal, cuando hay abuso psicológico, el otro todo el tiempo me está diciendo que no soy suficiente. Desde no eres suficiente porque tendiste mal la cama, y entonces todo el tiempo te están diciendo que no eres suficiente, y eso provoca que tú te sientas débil. Cuando te conoces en este esfuerzo de recuperación, puedes tener una mejor identidad y puedes entonces pensar, lo que me está diciendo no es lo que realmente soy yo. Y ahí es cuando puedes poner un límite y decirle, oye, eso que estás diciendo no es verdad. O simplemente no tener una relación con esa persona tóxica. ¿Por qué es tóxica? Porque te dice cosas que te lastiman, que te asustan, que te enojan, que te entristecen. Y ahí es cuando empezamos a romper. Otro punto es que en lugar de ser mártir o víctima, pidas ayuda. Cuando yo soy una víctima, no pido ayuda. Cuando soy el mártir, entonces me identifico con la idea de que todos los demás me pueden hacer algo, pueden abusar de mí, y entonces yo me quedo con la idea de que yo soy una víctima y por lo tanto permito que tú me sigas faltando al respeto, me sigas agrediendo, me sigas pidiendo que haga por ti cosas que tú deberías de hacer por ti mismo. Cuando tú pides ayuda, entonces rompes con el patrón de ser víctima y al pedir conscientemente ayuda, también te haces responsable de ti. Dices, yo tengo algo que me está pasando, a mí me está sucediendo cosas y por lo tanto levanto la mano para yo poder estar más tranquila o más tranquilo. Al pedir ayuda, puedo estar abierto, abierta a ser vulnerable y a decir, me pasa esto, tengo esto, siento esto, y por lo tanto puedes empezar a conectar profundamente con otro ser humano que no necesariamente es un miembro de tu familia. En lugar de que estés siendo todo el tiempo como abusado por tu amabilidad, puedas establecer límites asertivos. Es muy importante que los límites no los pienses tú como que el límite es crueldad con el otro. Es que si lo dejo sería muy cruel. O es que si le digo que no le voy a dar dinero es muy cruel. El límite lo tenemos que pensar desde el punto de vista de cuál es mi necesidad, no la necesidad del otro. ¿Yo qué necesito? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué establezco para mí? Y es ahí cuando puede surgir el límite. El límite surge entonces de una idea clarísima de que yo tengo una necesidad y que no puedo poner tu necesidad antes que la mía. Y por lo tanto, si yo te doy una cantidad determinada de dinero para que pagues tus deudas porque eres un adicto, me quedo yo sin esa cantidad y eso a mí cómo me va a afectar. No, pues definitivamente no te puedo dar esa cantidad. Si chocaste tu coche y entonces porque estabas borracho y bla, 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 y quieres que yo te dé mi coche, yo en mi codependencia te lo doy, porque no te puedes ir al trabajo sin coche. Pero ahora, cuando empiezo a poner límites, sin coche.
cambio ahorita con la pandemia me puedo contagiar. Lo siento mucho, no te puedo prestar mi coche. Cuando el otro empieza a gritar, a vociferar, a descolocarse, a insultar, te puedes poner un límite. ¿Cuál? Hey, no soy punching bag, te paras y te sales de ese lugar y dejas que el otro grite o se grite a sí mismo. Y te empiezas a salvaguardar. Por eso te digo que la codependencia es un cambio de conducta, no es y bueno, claro, un cambio de pensamiento. Voy a cambiar mi manera de pensar sobre mí, sobre el otro, así empezamos la charla y así poder estar mejor conectado y mejor, en una mejor situación de vida conmigo mismo. El otro puede decidir matándose con la droga o puede decidir ya no querer estar conmigo porque ya no le hago todo. Y es ahí donde tengo que luchar por establecer mi yo fuerte, mi fortaleza, trabajar mi historia de vida para que cuando esas amenazas lleguen, yo no me enganche con esa persona hasta el infinito y más allá. Y ahí es donde entran los círculos viciosos, en donde el otro me amenaza con abandonarme y entonces yo me siento amenazada por el abandono y entonces vuelvo a establecer eso y así sucesivamente. Hasta aquí la plática. Yo les decía que yo me tengo que ir en 15 minutos más o menos. Entonces, si quieren, tenemos un ratito de preguntas y respuestas. Si le parece bien a la coordinadora, Naridet, que es que lo leía, pero no quería yo decir una barbaridad. Bueno, chévere, si los compis tienen preguntas, pueden desactivar su micrófono o también pueden ir poniéndolas en el chat y las vamos haciendo. Señora Miriam, ¿tiene pregunta? Adelante, señora Miriam. Yo tengo una pregunta. Adelante, Sandra, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero felicitar a la experta que hoy nos visita porque verdaderamente es conmovedor ver tantos sitios todavía que quedan por trabajar internamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estas palabras tan luminosas. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. A veces el codependiente está en una relación vincular con un familiar con el que se produce esto y a veces son conjuntos y uno se percibe como a medida que uno va avanzando, creciendo, dándose cuenta, uno se percibe como la desterrada de la manada, ¿no? La desterrada, la que se sale de. Eso internamente también produce la culpa, creo que tiene una antesala, y esa antesala del miedo, que me parece, en mi caso personal, está fundado en qué va a hacer la tribu a la hora de que yo estoy dándome cuenta de ciertas cosas, voy cambiando, entonces a veces la reacción es buena y a veces son reacciones, ¿no?, extremas. Y entonces quería que nos dieres o me dieres alguna sugerencia sobre esta forma en que uno después queda como triste o llorosa porque uno ha modificado situaciones en donde uno se siente bien, pero todavía me acompaña una culpa de esa transformación. Entonces es algo paradójico. La transformación me hace bien y además me produce una culpa de cuán transformación se produce en el cambio. Y por lo tanto cada vez me descoloco más de esa manada que verdaderamente, o grupo humano que produce algo que ya al estar yo ahí ya no me siento cómoda y cada día estoy menos o cada vez menos. Bueno, gracias. Esa es la pregunta. No entendí muy bien la pregunta, pero a final de cuentas el tema será que evidentemente, o sea, necesariamente el hecho de que yo me salga del vínculo codependiente con mi familia me va a provocar cierto grado de culpa.
Y la culpa en el codependiente de repente es muy soberbia. Y ahí es donde a mí me gustaría hacer ahí el punto, porque la soberbia es esta idea que tengo de que yo soy más que el otro, o de que mi ayuda o mi presencia en la familia es mucho mayor que la que en realidad debería de tener. Y de ahí nace la culpa. Si yo no estoy, ellos no van a poder. Si yo no estoy, a ellos les va a faltar lo que yo hacía por ellos. Y eso es muy soberbio. Entonces, yo te recomendaría que pienses muy bien desde dónde estás sintiendo la culpa. Porque el otro no te necesita. O sea, si yo no voy a seguir haciendo lo que hacía antes por esta persona o por este grupo de personas, es porque sé que ellos tienen la capacidad de hacerse cargo. Y si no, tendrán que buscar la manera de hacerlo. No me necesitan, no soy indispensable, no soy Dios. Ahora, voy a actuar o voy a ayudar o voy a conectar en la medida en que no altere mi bienestar, no desde el egoísmo, sino desde la salud mental. Voy a platicar con ellos en la medida en que no me alteren, no me intoxiquen. Necesitarlos menos me parece que se confunde y es culpa o tristeza, porque ahí es donde me sonó que era soberbia. Si me necesitan menos, entonces, ¡pum!, síntoma codependiente, me da culpa. No, qué bueno que no te necesitan, qué bueno que ya no te buscan. Quiere decir que estás haciendo tú bien tu trabajo en salirte de allá y dejar que la gente adulta se haga cargo de su vida. Ahí está. Con eso creo que quedó más o menos claro. Señora Paola, en el chat Miriam pregunta, me resultó interesante eso de que no solo se recupera, sino que no es una enfermedad. A veces soy adicta, conductas adictivas a 1000. Sé que puedo parar mis adicciones de la codependencia, ¿puedo sanar? No entendí. Ella es adicta, tiene varias enfermedades, pero ella pregunta y es consciente de que las otras no sanan, solo puede pararla. Pero ella pregunta que si de la codependencia se puede sanar. Sí. A ver, Miriam, manifiéstate, cariño. ¿Dónde estás? Ahora. Ahí está, ¿Ahora Miriam. me escuchas? Fíjate, Sí. Miriam, ¿eres adicta a qué? Soy jugadora compulsiva en recuperación con varios años de programa. Soy comedora compulsiva, también en recuperación. Soy fumadora, que tengo 8 años de haber dejado de fumar. Y soy codependiente. Fíjate, eres adicta. Adicta. Punto. Adicta. Y fíjate, ahí te va la definición que yo manejo de adicción. La adicción es cualquier conducta compulsiva que me ayude a fugarme de mí misma. Entonces, yo me puedo hacer adicta a dormir. Yo me puedo hacer adicta, y se llama depresión. Yo me puedo hacer adicta a controlarte, y se llama codependencia. Yo me puedo hacer adicta al juego, y se llama ludopatía. Yo me puedo hacer adicta a la comida, y se llama comedor compulsivo. Yo me puedo hacer adicta a no comer, y se llama anorexia. Entonces, eres adicta. ¿Cómo se sana la adicción? Desde mi punto de vista, Miriam, se sana conectando contigo. Todo lo que te distraiga, te ayude a fugarte de ti misma, es adicción. Entonces, el trabajo consciente de conectar con tu espíritu, con tu mente, con tu interior, rompe la adicción. Y aparte, el conectar profundamente con otro ser humano. Profundamente, vulnerablemente con otro ser humano. En donde no te va a necesitar, ni tú lo vas a necesitar, sino es una conexión de almas, de profundidad. Entonces, ¿cómo rompo la adicción? Hablando. Adicción, no palabra, no dicción.
¿Cómo dejo de ser adicta? Hablando. Por eso te pedía que te manifestaras, porque así dejas de ser adicta. Si estás detrás de la pantalla negra, no conectamos. Y la importancia de la conexión es esa. Yo dejo de ser adicto en la medida en que conecto profundamente conmigo, conecto profundamente con mi propósito de vida, conecto profundamente con las personas que me rodean. ¿Te suena lógico? Sí, sí. Entonces, Lo que pasa es que como nosotros estamos en un grupo, digamos, de anónimos, generalmente, lo que nos importa es escucharnos, ¿no? Vernos también, obvio, en la reunión presencial. Y bueno, voy a hacerme más presente. sí, y fíjate, y no te digo, no, pero fíjate cómo tú te juzgaste. Estoy Sí, en un grupo y te justificaste. Es que no estoy hablando del grupo, estoy hablando de tu proceso interior. Yo también pertenecí a la hermandad muchos años de Al-Anon, hijos adultos. Y Al-Anon tiene su función, pero todo lo que yo haga afuera por conectar y por servir es lo que me permite dejar de ser compulsiva y adicta. gracias, Listo. gracias, De nada, te bendice Dios. Gracias, señora gracias. Paola, Vos por también. Señora Paola, Luz pregunta, ¿cómo vives con una persona que no acepta su culpa, que no reconoce sus errores para poder cambiar de actitud? Qué súper pregunta. Gracias, Luz. Fíjate, ¿cómo vivo con alguien narcisista? No acepta que se equivocó. Yo te diría, si puedes dejar de vivir con esa persona, deja de vivir. Luz, ¿te puedes prender tu cámara? ¿Dónde estás? Lucecita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está su cámara de luz? Entonces, fíjense, el asunto es que yo no puedo hacer que el otro se responsabilice de sus acciones. ¿Están de acuerdo? Yo no puedo hacer que el otro tenga, ahí está Luz, hola Luz. Yo no puedo hacer que el otro se responsabilice de sus acciones, porque eso me hace codependiente y controlador. El otro probablemente le convenga no hacerse responsable de sus acciones porque tú te estás haciendo responsable de sus acciones. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿por qué el otro no quiere hacerse responsable por más que yo le grite que me está lastimando? O por más que yo le diga que está faltando, o por más que yo le diga que no cumple con su compromiso. Y entonces lo persigues y ahí es donde tú empiezas a ser codependiente de esa persona. Entonces, ¿cómo rompo eso? Hazte cargo de ti. Céntrate en ti. El otro no va a cambiar a menos que quiera. Y es muy desgastante buscar que el otro quiera algo que no quiere porque le conviene desde su patología no hacerlo. Entonces, si tú te centras en ti y te haces cargo de ti, por eso, si es tu pareja, es muy complicado. Porque entonces es mi pareja y entonces yo no entiendo que él no cumpla con lo que le corresponde. Y comencé diciéndote, si no, mejor aléjate. Pero si es tu hijo, suéltalo. O tu hija, suéltala. Y decimos en México que se dé un madrazo. Es una peladez, pero bueno, para las mexicanas que me escuchen. Se cae, se pega y entonces le duele y dice, ya me dolió. ¿Cómo le hago? Me curo, voy, me curo. Si tú no estás, va a tener que hacer algo. Entonces, por eso te decía, responsabilízate de ti y deja que el otro viva sus consecuencias. ¿Listo? Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias, señora Paola. Gerardo, formula tu pregunta a la señora Paola. Gracias. Hola, psicóloga Paola, mi nombre es Gerardo y ahorita entiendo sobre la plática, me gustó mucho sobre la cuestión de pedir ayuda. Yo en mi caso personal, yo me entrego a ayudar a otros si está haciendo algo, pero me he dado cuenta que hay una barrera invisible. O sea, cuando yo necesito pedir ayuda, como que esa barrera invisible me detiene,
porque siento miedo y temor a que me digan que no. Y esa dificultad que tengo como codependiente, me he preguntado si hay alguna sugerencia. Sé que tal vez es hacerme responsable, cuidar de mí mismo, pero esa barrera invisible que me detiene. O sea, cuando le digo, oye, necesito ayuda, como que me detengo a hacerlo. Entonces, mi pregunta es acerca de eso, porque se habla de juicios y actitudes, cambiar esas partes, ¿no? Ujú. Pero, o sea, esa barrera invisible me detiene y ahorita estoy centrado en trabajar esa parte. Si se puede, o a una sugerencia que haya respecto a esa parte. Fíjate, Gerardo, es muy importante tu pregunta, porque para romper la adicción, la codependencia es un aislamiento emocional. Yo estoy centrado en ti, pero no estoy conectado conmigo, porque estoy compulsivamente ayudando al otro. Y algo que dijiste que me parece fundamental es que yo estoy pensando que el otro me va a decir que no. Entonces, antes de siquiera preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué? Porque durante toda mi vida o cuando estaba chico, recibía constantes negativas cuando yo pedía algo. Tienes que revisar tu historia de vida. ¿En qué momento aprendiste a que pedir ayuda te iba a doler y te iba a confirmar que no eras importante? Por eso no pides ayuda. Entonces, ¿en qué momento de mi vida entendí que eso que me pasaba me hacía sentir incapacitado para pedir ayuda? Porque me iban a rechazar. Entonces, lo que tendrás que trabajar es más bien el miedo al rechazo, más que el miedo a pedir ayuda, que se pegan, te das cuenta, están entrelazados. Primero. Y segundo, hay que pensar a quién le quiero pedir la ayuda. Si le voy a pedir la ayuda al alcohólico o al narcisista o a la persona desconectada, menos consciente de mi familia, por supuesto que... Señora Paola, no la estamos escuchando. Se desconectó mi... Ajá. Que sea un miembro de Al-Anon, por ejemplo, del grupo. Que sea alguien de tu iglesia, que esté dispuesto, que sea amable, que sea gentil. Que sea al compañero de tu vida o a la compañera de tu vida. Porque es importante en la codependencia entender cuál es mi necesidad. ¿Qué necesitas, Gerardo? ¿Qué quiere Gerardo? ¿A dónde quiere ir Gerardo? ¿Ya te lo preguntaste? Y entonces después de que le contestes esas preguntas, di con quién tengo que ir para poder resolverlas. Y te das cuenta que es todo acá. No es emoción, sino es pensamiento. Por eso se sana o por eso se cambia el juicio. ¿Te parece lógico? Sí, me parece lógico. Buenísimo. Sigue trabajando. Bendiciones. Gracias. Señora Paola, la señora Flori desea también hacerle una pregunta. Hola. ¿Dónde está Flori? Señora Flori. Ahí estás, Flori. Hola. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Flori, yo soy alcohólica anónima en recuperación de hace muchos años. Y estoy en este grupo de codependientes. Empecé a frecuentar este grupo de codependientes, más que nada por una relación que tengo con mi hija ya grande, casada, que vive aparte, que vive en su casa, ¿no? Y no consigo una buena relación con ella. Yo supongo que debe ser que tenemos que hacer el desprendimiento emocional. Este, yo soy de Argentina y me identifico bastante poco con los codependientes de México, ¿no? Tengo como otro perfil. Tampoco sé muy bien si soy codependiente o soy dependiente, pero me quedó claro eso de que soy adicta y más por mi alcoholismo, ¿no? Este, pero yo sí, en muchas cosas que yo escucho acá,
yo la veo a mi hija como codependiente. Muy seguramente sí, porque Y es hija además tuya, Sí, es hija de una alcohólica. claro. ¿Por qué no puedes tener una relación con ella? Porque bebiste y tu adicción la separó de ti, la alejó de ti. Eh, Casi siempre yo estuve en recuperación, tengo muchos años en la comunidad, 40. Pero, Tuve una recaída cuando falleció el padre. Y pero acuérdate, Flori, que no tiene que ver la adicción o el alcoholismo, únicamente es un síntoma el beber. Las características de un alcohólico o la personalidad de un alcohólico no cambian, cariño, aunque estés en grupo y bueno, 50 años. Hay pero si muchas yo estoy en cosas que no recuperación, no cambian. soy la misma que era cuando estaba bebiendo, discúlpame. Si yo estoy en recuperación practicando el programa, no es lo mismo que una alcohólica que está bebiendo, no es lo mismo. ¿No? Ok, Y ella fue criada por dos alcohólicos en recuperación, salvo una recaída que tuve. Y ella fue una chica que siempre se avergonzó. O sea, yo la eduqué de una mm, de un nivel mucho más alto económico que el que nosotros tenemos. ¿cuál es tu pregunta? Sí. No sé por cómo preguntar. No lo sé. Ujú. Disculpe. No, no lo puedo organizar en mi cabeza cuál es la pregunta. Discúlpeme. Yo creo que pasamos a la siguiente, porque si no tienes una pregunta, se vuelve tribuna. Sí, señora Paola. El señor Ricardo también desea preguntar. Padre. Buenos días, mi nombre es Ricardo, soy un adicto. Eh, Ahorita que nos daba la charla, mencionaba que en los grupos se trabaja la situación espiritual y con un terapeuta se maneja el problema de la niñez con situaciones de heridas más profundas. Si nos puede compartir brevemente qué método nos recomienda para trabajar heridas profundas, por ejemplo, de abandono, rechazo, o sea, me refiero a ese tipo de heridas que le llaman en los grupos los resortes ocultos, ¿no? Que están por debajo del consciente. ¿Puede ser hipnosis o algo así? ¿O qué método utiliza usted? Yo soy psicoanalista. Entonces nos vamos, pero no, digamos que cuando se trabaja con adictos y codependientes no puede ser un psicoanálisis demasiado prolongado a esperar a que el paciente logre tener un insight en su inconsciente. Entonces lo que hacemos es que se trabaja con la historia, con la infancia. Yo trabajo con la infancia con cuestionarios que creé para eso. La idea surge de la técnica de la terapia narrativa, que es que ayudas a tu paciente a tener contacto con ciertos temas que le van a ayudar a poder entrar a la herida de la infancia y entonces entenderse a sí mismo y entender qué es lo que, cuáles son los detonadores de ciertos defectos de carácter. Porque muchísimos adictos en recuperación, lo que pasa es que tienen muchas dificultades ya cuando están en recuperación con su pareja. No logran tener una conexión profunda, no logran entablar relaciones profundas con su pareja. Y hay quejas porque el defecto de carácter bota y bota y bota. Entonces, la técnica que yo manejo son cuestionarios y vamos haciendo una línea del tiempo de tu historia para que tú te vayas dando cuenta en qué momento empezaste a tener ciertos comportamientos y ahí es donde está el trauma. Y te das cuenta que ahí está el trauma y lo empiezas a trabajar. ¿Cómo se desarrolló el defecto? ¿Y en qué momento de la historia se desarrolló el defecto? Que es mucho también lo que se hace en el cuarto paso en AA. Pero lo haces con un padrino y en el quinto paso te regalan los defectos de carácter.
más o Ok, menos. muchas va por gracias. ahí. Sí, muchas gracias. Dios te bendice. Si alguien más desea hacer una pregunta a la señora Paola. Sí, yo. Enrique, adelante, bienvenido. Hola, buenos días. Sí, soy codependiente. A través de la plática de este taller, se me vino a la mente un recuerdo de la infancia. Yo vivía como ya he dicho, con abuela, la mamá, una hermana y yo, pero era muy difícil vivir con mamá, con abuela, muy difícil. Yo tendría unos 9 años, 10 años, y decidí que cuando fuera grande, me iba a ir de la casa, ¿no? Cuando yo pudiera, me iba a ir. Pero se lo comenté a mi mamá puso el grito en el cielo y cómo es posible y demás. Llegó mi hermana y le dijo, oye, que Enrique se quiere ir de la casa. Y entonces mi hermana me preguntó, este, eh, eh, ¿cuándo te piensas ir? Digo, cuando sea grande y ya pueda irme. Dice, ¿por qué no te vas desde ahorita? Yo le dije, es que pues, ahorita soy niño y no puedo pues costearme. Y entonces aquí es donde mi hermana me dio una sentencia. Dijo, o sea, ahorita eres un egoísta pleno y todo para acá y nada para allá, ¿verdad? Qué convenenciero. Eso me sentí una sensación de culpa y de ahí se murió mi anhelo por irme de casa y hasta la fecha me quedé en casa. Después mi hermana fue la que se fue y me dijo, ahí te encargo a mi mamá y a mi abuela. Entonces, a mí, aquí, entonces mi pregunta sería, ¿es aquí donde nace mi codependencia, o sea, afirma mi codependencia? ¿Es donde nace mi culpa por querer abandonar a mamá o abuela? O sea, esa es mi pregunta, si aquí es donde se reafirma o nace mi codependencia. Yo creo que nace desde antes, Gerardo, Enrique, nace desde antes, Ok. pero la fuiste gestando también en toda la infancia y fuiste programando para llegar allá. Entonces, tienes que regresar a tu historia y preguntarte qué es lo que sucedió. Te dejaron una responsabilidad que tú asumiste, pero pues tendrás que trabajarla y tendrás que entrar en tema contigo misma. No hay un momento específico, a lo mejor ahí es donde, pum, te despertó claramente, pero ya la venías gestando desde que estabas muy chavito, muy joven. Ok, gracias. Muchas gracias, señora Paola. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo, Gerardo, ya participé, pero pues dicen que si tiene otra pregunta. Psicóloga, en este caso mencionó de que del miedo al rechazo. ¿Quién sabe por qué ese miedo es tan grande y que nos domina? Y efectivamente enfrentar esa parte, yo creo que el miedo al rechazo es algo difícil. El día de hoy, cada día me siento más seguro, me siento más paciente, más como que con ganas de, cuando me digan que no, pues no es la primera, no, ya no me detengo como en otras veces, ¿no? Pero pues hablando de ese tema, ¿hay formas de cómo se puede trabajar o alguna El sugerencia? programa de 12 pasos es una muy buena forma, lo estás haciendo. Es una muy buena forma. Ah, sí. Sí, sigue en ello. Ah, me parece bien. Listo. Bueno, Paola, no, ya no sé cómo llamarte. Paola, muchas gracias. La junta estuvo espectacular. Si los compañeros desean dirigir unas palabras a la señora Paola. Mau, adelante. Solo preguntarle si tiene algún teléfono WhatsApp para comunicarnos. Sí, se los dejo aquí en el chat. Perfecto. En un momentito se los pongo, con todo gusto. Muchas gracias, doctora.
La señora Paola tiene varios también canales en caso de que por Facebook la contacté, por Instagram también, que nos acaba de pasar la coordenada de Instagram. Ustedes me dicen si se puede poner el teléfono. Sí, póngalo, señora Paola, no hay ningún problema. Listo. Yo también ya. Listo. Yo la voy a agregar también y lo paso por difusión por el WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por asistir, a Paola por todo el contenido que nos dio. Me encantó. Y bueno, sigamos viniendo a las reuniones del grupo Camino al Amor. Son los sábados y los domingos a las 10 de la mañana, hora de México. Todos son bienvenidos. A juntas de recuperación y charlas. Paola, lo que nos pueda seguir ayudando, te agradecemos. Gracias por todo el contenido que nos das por las redes sociales. A mí me ha servido de mucho, de muchísimo. Y por acá, muchas gracias. Un abrazo a todos, bendiciones, buen domingo. Que Dios la bendiga también. Gracias. 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 Nairet, ¿ya terminó la junta? ¿Ya nos salimos o va a haber un poquito más de tiempo? Nairet ya está se salió. Sí. Eres el único. No, No hay más. hay un buen, por eso estoy preguntando. No se escucha tu voz, Nairet.
Perdón, que ya la junta terminó, pueden ir retirándose. No cierro la sesión porque estoy tomando unos contactos que están acá en el chat. Y si cierro los pierdo. Y no podemos Ok, terminar, gracias, Nairet. Ujú. Dime, Gerardo. no podemos terminarlo a las 12 ya nada más para unas conclusiones acerca del tema. Pero por supuesto, tribuna abierta, compañeros. Vamos a compartir, genial. Me encanta. Adelante, Gerardo. Si tienes, mientras yo estoy aquí anotando unas cositas. Pues ahorita, compañeros, acerca de lo que vimos, la verdad a mí me encantó que invitaran a la psicóloga. La verdad me sentí muy a gusto aprender más de la codependencia. Y ahorita también dije, bueno, todavía no ha terminado la junta y pues puedo plantear una petición, o sea, es hasta las 12. Pero una de mis dificultades, la verdad, ha sido eso, así como le decía, o sea, yo he trabajado empezar a hacerme responsable de mí, de mis necesidades, incluso necesidades sexuales. De repente yo cuando me separé pensaba más yo decía, ¿quién se va a coger a mi esposa? Tiene sus necesidades, pero realmente yo también, mi ex, pero yo también decía, pero yo quiero coger y con quién. Pero yo pensaba en las necesidades de ella y en vez de pensar en mis necesidades, compañeros. Y el día de hoy, por ejemplo, yo me entrego un chingo. Si hay alguien que está haciendo algo, automáticamente llego yo y ayudo, pues. Pero cuando me toca a mí pedir ayuda, cuando yo quiero hacer algo, como que a mí me cuesta un montón, me cuesta un montón. Por eso le formulé esa pregunta. Y efectivamente el rechazo es la parte que como que me duele más, pues, o sea, como que siento que la gente me va a rechazar si les pido algo. Siento que la gente me va a decir que no y traigo esa parte emocional en mi cabeza. Entonces, precisamente, ahorita que se compartió, me dio mucho gusto hacerle una pregunta de ese estilo, pero también como que sentí un poco apenado, decía, ¿será que mi pregunta va a estar bien o va a estar mal? O sea, ya estaba pensando, pero pues me doy cuenta que lo que hice, pues para mí me gustó lo que hice, compañeros, preguntar, y para mí fue bonito. Tal vez ya no me gustó tanto la respuesta final de cómo trabajar el miedo, ¿no? Pero pues bueno, está bien, no, pues sigue tus 12 pasos, tal vez tenía que irse, pero bueno, pero me contestó y saber esta parte de la sesión, pues como que me doy cuenta que es seguir trabajando, compañeros, seguir trabajando y en esta parte de la codependencia y lo más bonito que escuché el día de hoy, que también se puede cambiar con cambiando juicios y actitudes, conductas, nuevas conductas, pues, porque el día de hoy enterarme que de narcisistas así, hay pues, y de repente me doy cuenta que a mí me incluyen parte de un plan y yo me entrego en esa parte del plan, pero cuando me toca a mí que haga yo mi plan, para mí mi plan no es importante, siempre lo dejo al final. Y es lo que yo quiero comentar, compañeros. Pues dije, bueno, quiero comentar de la sesión, pues también fue una sesión bonita, agradable para mí, de mucho aprendizaje. Y lo que me gustó el día de hoy también es que tomé nota de eso, porque el día de hoy estoy seguro que mi mente se lo va a olvidar, pero lo puedo volver a estudiar. Hace un tiempo tomé nota de las lecturas y lo volví a estudiar. Y qué bonito se siente cuando no hubo una sesión. Dije, bueno, pero voy a dedicarle tiempo a los sábados y domingos de 10 a 12, voy a estudiar mis apuntes. Y qué bonito se siente. Sentí ese día cuando le mandé un mensaje a Nairet, ¿sabes qué, Nairet? Va a haber sesión. Me dice, no, pues es que nadie se conectó, pero entonces cambié de actitud. Dije, entonces voy a estudiar. Y eso me agradó. O sea, me agradó que Gerardo hiciera eso, compañeros. Me agradó que tomara en cuenta lo que es bueno para él. Y me agradó, me sentí satisfecho. Dice, por primera vez dije, cambié de actitud acerca de lo que pasó. Y es lo que quiero comentarles, compañeros, acerca de que estamos aquí en la cuestión de la codependencia. Y es parte. Gracias, Gerardo, por tu tribuna. Bueno, a mí esta junta en particular también me sirvió mucho. Vi varias cositas que me llamaron la atención. El tema de la niñez. Yo creo que es un tema que sí, como que hay que buscar ayuda para trabajarlo bien. Porque de hecho, como dice el padrino Toño, que nos ha hablado del niño interior,
Él siempre me dice, cuando yo estoy, es que tengo tal cosa, él me dice, es tu niña la que está así, es tu niña la que está así. Y me llamó mucho la atención cuando ella dijo de la separación a los padres. Ese es mi caso. Yo desde bebé me cuidaban a que mi abuela, porque mi mamá y mi papá se iban a trabajar. Y yo sentía demasiado rabia, demasiado miedo cuando mi mamá y mi papá se iban. Y después hubo una tía que hizo el papel de mi mamá cuando mi mamá no estaba, y esa tía también se va a trabajar, y ella me dice que dejó un trabajo por cómo yo lloraba. De verdad, a mí me daba pánico, y yo crecí muy sola. Yo recuerdo ya desde los 12 años, haciéndome cargo de mi hermana, y me dejaban sola en la casa, y yo lo que hacía era comer de la soledad tan grande que yo sentía, y mi mamá era neurótica, y recuerdo a mamá llegar pasándole el dedo a todo para ver si yo había limpiado. Y entonces era como una mezcla de emociones, porque yo en verdad quería que mamá llegara, pero también sabía que llegaba un policía a supervisar todo lo que yo había hecho en el día. Si yo había limpiado, si yo había barrido, si yo había hecho esto, lo otro. Y yo sentía era un miedo que a medida que fui creciendo me rebelé y me empecé a ser grosera con ella. O sea, cuando ya yo veía alguna mínima ataque que venía, yo le decía un poco de cosas también a ella. Pero yo sí crecí con mucho miedo y con mucha soledad, totalmente sola. Yo me recuerdo clarito en mi casa, sola, comiendo, haciéndome cargo de mi hermana, la chiquita. Y eso me llamó mucho la atención porque nunca lo había pensado, que esa separación me había costado. Y fue desde bebé. Mi mamá nunca dejó de trabajar. Siempre, es más, mi abuela le decía que por qué no me dejaba vivir con ella, porque mi mamá me iba a buscar, me llevaba en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y me llegaba a buscar a las 7 de la noche. Y mi abuela decía, la vienes a buscar los fines de semana. Y mi mamá le decía, no, que por lo menos duerma conmigo. Y los momentos que tenía con mi mamá era un policía. Me gritaba mucho, quería que yo fuera perfecta. Era hija única y si hacía una travesura me pillaban y me pegaban. Mi papá también muy ausente. Y bueno, y sí, esa parte me llegó mucho. Con eso comparto, compis. Si alguien desea usar su tribuna, es bienvenido. La sesión fue grabada, la charla. Cuando se monte, se edite y la coloque, por lo menos esta parte no va a ir en la grabación. Cuando la edite y cuando se edite y se monte en el YouTube del grupo, se las hago llegar, se las hace llegar por WhatsApp para que puedan volver a escuchar la charla. Y igual les estoy pasando ya el Instagram y el Facebook de la señora Paola. Ella tiene contenido muy bueno. Yo la sigo a ella desde hace mucho tiempo. Si alguien desea hacer alguna pregunta, las reuniones son los sábados y los domingos, son juntas de recuperación, donde usamos nuestra tribuna. Somos el grupo Camino al Amor. También tenemos un grupo por WhatsApp. Si alguno desea ver sesiones diarias de recuperación, allí sí hay juntas todos los días, de lunes a domingo. Las tribunas son por mensajes de voz o por texto. Se hacen las 4 lecturas diarias, se abre la tribuna, hay padrinos en el grupo de WhatsApp para los que están interesados. También les hago llegar la invitación por WhatsApp. ¿Puedo participar? Claro, padrino, adelante, la tribuna es suya. Gracias. Nuevamente, buenos días. A mí en lo personal me gustó muchísimo cómo nos compartió el tema la psicóloga, porque a diferencia de otros profesionales, ella ya trae un camino recorrido en los grupos de 12 pasos y el enfoque fue más directo y más a las raíces.
cuando le contesta la pregunta al compañero Gerardo, posiblemente a él no le gustó, a mí me encantó, porque pues ella está manifestando toda su confianza en nuestro programa. Esa pregunta que hicieron, que fue genial, porque ella se enfocó mucho en la recuperación de la codependencia a través del cambio de hábitos. Lo que sucede es que a veces cambiamos los hábitos y las raíces profundas siguen estando en nosotros, y es como lo que decía Gerardo, ¿no? Yo puedo traer una raíz de miedo al rechazo. Cambio mis hábitos y me enfrento a ese rechazo, y cada que la gente me rechaza, pues me estoy adaptando al mundo, pero el dolor inmenso se sigue sintiendo dentro de. Entonces, aquí el enfoque de mi pregunta hacia ella era la sanación más que el método, ¿no? O sea, cómo sano esas heridas profundas. Y creo que la realidad es que el programa de los 12 pasos nos ofrece vivir una experiencia espiritual. Aquellos que han vivido sus inventarios o llevan un proceso de vivir inventarios, yo he visto mucha sanación en esa situación. ¿Por qué? Porque exactamente como ella lo describía, vas haciendo una narrativa de tu vida y te vas confrontando y conectando contigo mismo, y ya después viene un enfoque espiritual donde te ofreces a tu creador a través de ese tercer paso y le pides sanación, ¿no? Es obvio que las heridas siempre van a estar marcadas, pero la intensidad y el dolor ya no se va a comparar. O sea, ya como que Dios nos prepara, o siempre nos ha preparado para soportar aquello con lo que sí podemos vivir, ¿no? Porque a final de cuentas, con esa situación, pues es como me voy desarrollando, como voy creciendo. Entonces, pues yo quedé fascinado. La verdad es que sí la voy a seguir. Me gusta mucho como encausa los temas, y fue muy agradable la reunión. Gracias. Gracias, padrino. Si alguien más desea compartir su experiencia, si en la charla vio algo, se identificó con algo que quiera compartir, adelante. Este es el momento para no quedarnos con eso. Me gustó mucho lo que dijo la señora Paola, de mostrarnos. Porque ciertamente, bueno, mi experiencia como codependiente es mucho la vergüenza y es esconderme de todo el mundo. Si alguien más desea compartir. Adelante, Betty. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo entré casi a la mitad, no alcancé a escuchar todo, pero la parte que me llamó mucho la atención es pues esa definición que dio de adicción, de adicto. Y cómo lo enlaza con esa parte de conectarme conmigo mismo. Entonces, me llama la atención porque yo no entendía cómo poder ir disminuyendo toda esa ansiedad, toda esa desesperación por obtener eso a lo que nos hacemos adictos, ¿no? Y escuchándola me doy cuenta que yo muchas veces he desarrollado una adicción a las personas. Vaya. Entonces el estar acostumbrada a estar siempre acompañada
a estar siempre cerca de alguien, pero a la vez sentirte alejada, ¿no? Bueno, el sentirme alejada al mismo tiempo. Y pues eso también me llamó la atención, que hablaba de realmente conectarte con esa otra persona. Y yo creo que es un punto en donde para mí pues hay un punto de trabajo. Es algo que se puede trabajar. O que más bien para mí es empezarlo a trabajar. Porque pues siempre, fíjense, yo no me daba cuenta antes, pero yo, por ejemplo, de que me agarro hacia una persona, o sea, como amiga, como en amistad, o como amigo, y no lo suelto, y no lo suelto, y no lo suelto. Y soy de esas personas que quiere andar para arriba y para abajo. Y, o sea, casi hacer todo con esa persona. Todo. Bueno, si yo pudiera amarrar a mi marido y no dejarlo ir a trabajar, con tal de que esté todo el día aquí conmigo y no quedarme sola, yo creo que lo haría. Pero, pues también a veces estamos juntos y estamos peleando. Estamos, por ejemplo, cada quien con su teléfono. Y es ahí donde yo me doy cuenta que pues, sí estamos desconectados realmente. Entonces esta parte pues, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Porque me va a permitir trabajar en eso. Y sí encuentro que hay una raíz, decía también, ¿no? Hay que buscar en qué momento como que se fracturó, ¿no? Esa parte de, pues en este caso yo pienso que en la compañía, ¿no? Y pues yo he ido un poco, me he ido dando la oportunidad de ir a varios talleres con el padrino Toño. Y les puedo decir que es sorprendente, o sea, lo que uno va encontrando en esos talleres. Y fíjense algo que a mí me quedó así como muy, muy marcado y que hasta la fecha, o sea, no, yo creo que me falta un poco más, darle así como, sí, buscarle en esa parte, porque en una ocasión pude recordar cómo yo siempre andaba sola en el patio de la escuela, pero así como, o sea, me vi así físicamente como que andaba sola. Lo recordé que andaba sola, que no tenía amigos. Ni en la primaria, ni en la secundaria. Y en el secundario, pues sí se me empezaba a ver por qué me quiere hablar, ¿sabes? Hoy la puedo compaginar. Hoy se juntó esa parte, ¿no? Gracias a la charla escucho. Y se junta esa parte que, bueno, ahorita pienso en eso, ¿no? Y digo, a lo mejor por eso soy tan adicta a estar con una persona. Y a veces, aunque me doy cuenta que tienen conductas que me lastiman o conductas abusivas, aún así me cuesta mucho trabajo ponerles un alto y decir, basta, ¿no? O sea, en particular a esa persona, pero hagan de cuenta, es como si me jalara hacia mi amiguita y dijera, esta es mi amiga, mi amiga, mi amiga. Y ya después de un tiempo o nos peleamos o nos alejamos.
pero me voy a estos extremos de estar así súper, súper pegadas o de plano separarnos, ¿no? Y ahorita trataba, ¿no?, de recordar, pues, en qué momento empezó esa parte, ¿no? Y yo veía, compañeros, que los niños jugaban, todos los niños en el patio y en el recreo, eso, ellos hacían sus grupos y jugaban, y yo nunca me pude integrar en esa parte social. Cuando decían, no, pues que vamos a hacer equipo, y decía, pues yo hago esta parte, es más, yo hago eso, ¿no? Y yo hago, por ejemplo, a veces decía, no, pues yo hago todo el trabajo, pero era con tal de no pasar por esa parte de que nos reunamos y tener que entrar en acuerdos y toda esa parte, ¿no? Además de que, pues sí, mi mamá decía, ¿qué vas a ir a hacer a una casa, no? Te vayan a hacer algo o pase algo. Entonces, mejor, si quieren que vengan aquí. Y pues obviamente los niños, pues a veces decían, no, órale, pues vamos a tu casa, pero a veces decían, no, es que ahora queremos ir a la casa de fulanita o de sutanito, ¿no? Y pues muchas veces fue esa parte de decir, bueno, pues entonces mejor yo hago todo el trabajo, ¿no? Porque además pues, me daba mucha pena el decirles, es que no me dejan ir, ¿no? Es que no puedo salir. Porque además, pues ellos parecían así como que muy libres, ¿no? Como que sus papás les daban chance de todo y, o sea, esa era la percepción que yo tenía. Entonces, ahorita me identifico mucho con eso. Y yo creo que sí, tengo ahí que trabajar más cosas y pues le agradezco a Nay porque yo me imaginaba que nada más era las reuniones sábado y domingo. No sabía que también tenían entre semana, pero pues igual y si me puedo integrar, pues ya me estaré integrando con ustedes. Porque cada vez que yo entro a una reunión con ustedes, pues me doy cuenta de que soy muy, muy, muy adicta a las personas, ¿no? Y finalmente no hay no se siente una sensación pues de plenitud, de satisfacción, ¿no? O sea, y por mucho tiempo he sentido eso, ¿no? Puedo estar rodeada de 1000 personas y yo sentirme sola, sentirme, pues sí, como un barco a la deriva. Pero bueno, pues eso es lo que les comparto. Gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias siempre por tu honestidad. Si alguien más desea usar su tribuna. Alan, pero se salió. Alan. Hola, Hola, Yumaira, bienvenida. Adelante. gracias. Bueno, gracias, Naira, por la invitación, primeramente. Y lo otro, bueno, es primera vez que estoy con su grupo y escuchando sus comentarios, pero siempre ha surgido la duda cuando se habla en relación a estas cosas de creencia de muchas cosas, o sea, bueno, o sea, he escuchado muchos comentarios que dicen, bueno, en mi niñez me pasó esto, o ya me estoy dando cuenta de que soy codependiente, o de que me afectó el autoestima, o que tengo inseguridad. Siempre como que la gente como que llega a crear conciencia de de cuál es el origen de lo que le está sucediendo. Pero siempre he dicho yo, ok, ya estoy consciente de lo que está pasando, pero ¿y ahora qué? O sea, ahora cómo se borra, cómo se corrige. Es a través de los 12 pasos. Si el padrino desea contestar. Padrino está. Sí, aquí estoy. Si me ayuda, por favor.
Sí, sí, es a través de los 12 pasos. Le digo a la compañera nueva que bienvenida. Ya habías dado informes de que tenemos un grupo presencial diario de WhatsApp. Tenemos un grupo presencial para los que estén aquí en Ciudad de México y puedan. Y tenemos del Zoom. Y respondiéndole a su pregunta, sí, mira, los 12 pasos se componen en 3 bloques. Del paso 1 al paso 3, que es el cimiento. En el paso 1 buscas conocer tu enfermedad y encontrar una derrota ante la enfermedad para después, en consecuencia, abrir la puerta a un poder superior o Dios, si ya tienes una concepción de Él. ¿Por qué lo manejamos así? Porque hay compañeros que no creen en Dios, son agnósticos o son ateos, y para ellos el concepto de poder superior les da mejor resultado. En lo que se va infiltrando el programa, ya después una concepción personal de su Dios y le ponen un nombre. En ese segundo paso es dar a depositar fe en algo. Para aquellos que no tienen Dios, se les sugiere creer en el grupo, que el grupo pues ya es una entidad que resolvió problemas que el nuevo todavía no resuelve. Y en el tercer paso, pues ya es el cimiento de confiar en ese poder superior. El programa es espiritual, no es religioso. No hablamos de Dios ni qué religión es la correcta, nada de eso. Es un programa de autoanálisis donde uno se va conociendo a sí mismo y va creciendo uno y va uno tomando las herramientas. Y justamente del paso 4 al paso 9 es el bloque del programa donde uno se conoce internamente y uno se va desarrollando para poder tener relaciones sanas. El paso 4 es un inventario de tu vida. El paso 5 es que lo compartas con un padrino o un consejero espiritual. El paso 6, tu paso 4 arroja tus defectos de carácter y se empiezan a trabajar en el paso 6 y paso 7. Y ya en el paso 8 y 9 haces una lista de las personas a las que hayas dañado para reparar los daños que causaste. Todo ese bloque es, te decía, es de autoconocimiento personal interno y de ayuda mutua a través del programa y del grupo. Ya cuando vives ese proceso y liquidas tu pasado, que eso es lo hermoso y lo esencial, liquidar el pasado, porque realmente el pasado es nuestro eterno presente y el que nos genera el sufrimiento, a través del perdón. Ya vives el proceso de los pasos de mantenimiento en tu diario vivir, ya te mantienes en un diario vivir con mayor sobriedad, que es el paso 10, 11 y 12. El paso 10 es un inventario diario para que en tu diario vivir liquides lo que te ponga mal. En el paso 11, a través de la oración y la meditación, sigues manteniendo tu contacto consciente con tu Dios, como tú lo concibas. Y en el paso 12 ya te despojas de tu egoísmo completamente para ayudar a otros seres humanos. Ese es en síntesis y en esencia el programa de recuperación de los 12 pasos. Ya tiene 86, 87 años desde que se fundó ahí en Estados Unidos. Es el programa que utilizan los alcohólicos anónimos y de él se han derivado muchas corrientes, neuróticos, Al-Anon, comelones compulsivos, codependientes. Es el mismo programa, nada más adaptado o canalizado a la problemática que se vive. No sé si con eso haya servido mi aportación. Ok, gracias. Gracias, padrino. Gracias, Yuma. Clara, ¿deseas usar tu tribuna? Compis, en el chat les estoy dejando el link del grupo al WhatsApp. Con ese link entran de una vez para los que deseen hacerlo. Los que deseen estar en el grupo. Y los que deseen recibir el hilo para las invitaciones del Zoom, ahí está el número de WhatsApp del grupo. Y por allí enviamos los hilos de la invitación.
Y el link es el directo al grupo para las reuniones diarias. Si alguien también desea moderar, el servicio de moderación está abierto. La moderación es preparar lecturas que sean las autorizadas por CODA, por el grupo. Yo les puedo ayudar a compartir la literatura que tengo, al que deseen moderar. Y les paso la guía de moderación para los que deseen preparar un tema para un día, un sábado, un domingo. Bienvenidos. Gerardo, si deseas preparar un tema y moderar, bienvenido. Te animo, te invito. Pues sí, me encantaría, sí estaría bien. Chévere. Hablamos por WhatsApp para organizar todo. ¿Qué día y todo? Ahí lo preparas, Nairet, tú que estás bien filosa en ese tema. Es que me gusta mucho escuchar. Yo estoy pendiente, mami, de darle entrada a la gente, de apagar los micrófonos. Tengo que ver lo de la configuración de los micrófonos para que la gente entre con el micrófono apagado, no interrumpir a los que hablan. Bueno, mi experiencia aquí en el grupo es que no me siento sola y les quiero dar las gracias porque a veces me sentía así como dice el padrino, no me sentía, uno no se siente de este mundo, no me siento de este mundo y me sentía tan lejos de mi familia, que es mi círculo de toda la vida, me siento tan diferente y con ustedes me siento tan parecida y bueno, estoy muy agradecida por estar acá, por haberlos conocido. Hay cosas que todavía no sé manejar, que me pongo nerviosa cuando alguien se vuelve agresivo. Eso todo, con esa propiedad con la que lo maneja con la que lo manejó Paola, yo no lo tengo, creo. Pero bueno, soltando el control, ¿no? De que hay cosas que uno no controla y por sí soy muy hipersensible y tengo que decirlo para no irme con eso. Porque me da miedo el ataque, me da miedo y me da vergüenza, como si lo hubiese hecho yo. Otra persona genera un ataque por chat o por donde sea y yo de una vez asumo la vergüenza como si hubiese sido yo quien atacó y me arrepiento y me da pena con la otra persona. Y lo cuento para no irme con esa emoción que sentí hoy. Me siento responsable de lo que otra persona diga y lo que otra persona haga. Y me da pena siempre quiero hacer sentir bien a todo el mundo, pues. Que todo el mundo... Oye, me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Escuché. Me pasó. Tuve la misma sensación. La misma sensación. Bueno, esa es la codependencia. Esa es la misma enfermedad de que... Y bueno, ¿quién más quiere compartir? Usar su tribuna. Bueno, ya... Adelante. Nairet, el día de hoy también yo me siento muy satisfecho. Me siento muy a gusto ser parte de este grupo de codependientes. Porque yo estuve en cuarto y quinto paso y me encantó, me esforcé y ahorita que estoy acá también me encanta. Creo que he leído mucho sobre codependencia y me he aplicado. Y ahorita que estoy en codependientes, realmente en esta parte, conocerte a ti, a escuchar a Betty, porque he visto que viene aquí a las reuniones. Ahorita apenas tengo el gusto de ver a Ricardo, a Yumaira apenas, hay una que se puso trabajo, pero digo, oye, es que bonito encontrarnos acá y compartir en algo en común, que decimos tenemos lo mismo y que nos estamos apoyando para la recuperación y decir, pues bueno,
tal vez hacemos ese puente de comprensión y yo me siento también muy a gusto porque no soy el único pues, de que está con esa parte de la enfermedad. Y también dije, bueno, pues quería plantear esta parte de que siguiéramos tantito, porque algunas veces me doy cuenta que es bonito hablar de las cosas, de lo que hicimos hoy. No, antes de cerrar dije, es bonito también comunicarlo, porque luego sale una reunión y como que de repente quiere seguir como que cerrando, pero es lo que yo quiero como que ya también expresar acerca de lo que fue hoy, y la verdad me encantó, me sentí muy fascinado el día de hoy, y es parte. No, gracias Gerardo por la iniciativa, a mí no se me ocurrió. Ahora vamos a hacer tribuna. Gracias. Bueno, compi, yo creo que ahora sí, ya creo que no hay nada por decir. Solo que bueno, que Dios nos siga bendiciendo y que sigamos de la mano de ese poder superior. Así no queramos, Dios está ahí. Y muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Y Gerardo, hablamos para lo de la moderación. Padrino, gracias Yuma, Betty, y estamos en contacto. Cualquier cosita, pues, por teléfono. Gracias. Gracias. Chao, que estén muy bien. Feliz domingo.